Bueno, muchachos, vamos a ver los dos últimos temas: paralelismo de tareas y paralelismo de datos. En paralelismo de tareas vamos a ver un ejemplo con el ordenamiento paralelo. Voy a tirar un zapato por ahí. Paralelo. Muchachos, si no es de la novela de Rico, no me... ¿Muchachos, algo de la novela de Rico o no? Ah, bueno. Si no es de la novela de Rico, no me interesa. Entonces, vamos a... Bueno, es que el Mersor es un algoritmo de ordenamiento que van a ver el próximo semestre. Por ahora tengamos. Por ahora, créeme, güey. En nada, bueno. En nada, sí. En nada, güey. ¿Listo? Entonces se desea implementar una versión paralela del Mersor. Entonces, básicamente, este algoritmo tiene una característica. Parte del arreglo en dos arreglos y va partiendo hasta llegar a casos de arreglo de tamaño 1. O sea, por ejemplo, me toca dar contexto porque si no, me mueren ahí más de lo que está. Entonces, por ejemplo, tengo este arreglo: 1, 5, 7, 3, 2, 4, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el algoritmo Mersor? Lo parte aproximadamente por la mitad y genera dos mitades. Entonces, 1, 5, 7, 3, 2, 4, 0. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente lo vimos, ¿no? Pero toca volverse a explicar porque es que ustedes no tienen, falta el contexto. 1, 5, 7 y 3. ¿Y este cómo se parte? 2, 4 y 0. Este lo partimos 1 y 5 y este queda 7, 3 y este queda 4, 0. Este algoritmo trabaja bajo la suposición, este proceso se llama divide. Ahora, el algoritmo cuando ya tiene los casos triviales, ¿qué es un caso trivial? Donde la instancia es su propia solución, donde una entrada es su solución. En este caso, un arreglo de tamaño 1 ¿está ordenado o no? Sí, un arreglo de tamaño 1 está ordenado. Entonces, para el proceso de combinar este niñito, ¿qué hace? Básicamente trabajo bajo la suposición de que vamos a tener siempre dos arreglos ordenados y vamos a sacar un arreglo ordenado. Si juntamos 1 y 5 de forma ordenada, ¿cómo nos queda? 1, 5 y acá 3, 7. ¿Sí lo ven? Y acá 1, 3, 5, 7. ¿Y acá qué nos queda? 4 y 0. 0, 4, aquí ¿qué nos queda? 0, 2, 4. 0, 2, 4. Y cuando juntamos a los niños acá nos queda 0, 2, 3, 4, 5 y 7. Mayores detalles de implementación de este bebé el próximo semestre, ¿sí? Entonces, simplemente esa es la idea, ¿vale? Dividir y eso. Entonces resulta que yo en una versión paralela de este algoritmo, yo podría, bueno, yo sé que ustedes miran, yo podría ejecutar independientemente esto de esto. ¿Por qué? Porque en ese punto son independientes. Yo podría lanzar un hilo y luego, pues, ya cuando aterrizo los hilos, me hago la concatenación. Lo mismo pasa acá. Yo podría lanzar en un hilo este y en un hilo este. Ahora, ese es tamaño 1, pero pues hay que verificar el tamaño de todas maneras. Como tamaño 1 es solución trivial, listo, no hay que hacer nada. Y luego, ¿qué hacemos? Resolvemos y luego juntamos. Entonces yo podría tener varias versiones de esto lanzado en paralelo. Entonces, ¿cuál es la idea? Las tareas que vamos a lanzar en paralelo son las tareas de combinar. ¿Estamos de acuerdo? Que podemos lanzar de forma independiente. ¿Me siguen allá? Los muchachos de atrás que los veo como preocupados. ¿Todo está bien? Ah, bueno, dígame que sí, ya me despreocupo, ¿sí? Aunque sé que no es la verdad, pero bueno. ¿Cómo es? Prefiero vivir engañado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ordenar recursivamente y en paralelo las dos mitades del arreglo. O sea, básicamente les estoy mostrando yo qué puedo sacar en paralelo. No voy a entrar mucho en los detalles de implementación porque de verdad está bastante... El ejemplo está bastante pesadito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar del Mersor paralelo, va a tener algo que se llama la máxima profundidad, una profundidad actual y un vector. ¿Qué pasa? Yo cuando empiezo a ordenar, esto es profundidad 0, luego profundidad 1, profundidad 2, profundidad 3 y así, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuántos problemas se generan cuando yo me meto en profundidad más, cuando estoy haciendo dos llamados recursivos? ¿Sí se acuerdan? Cuando yo hago dos llamados recursivos, ¿cierto? Tengo el llamado acá y yo parto con dos llamados recursivos. ¿Cuántas tareas tengo? Pasamos de una tarea a una, luego pasamos a ¿dónde? A 4 tareas y esto al final se vuelve 2 a la profundidad
2 a la n, 2 a la profundidad. Entre más profundo nos metamos en el árbol, ¿qué pasa con los hilos? Crecen exponencialmente. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo había explicado ya la clase pasada. ¿Sí? Si lo recuerdan. ¿Do you remember? ¿Lo recuerdas? Bueno, entonces ¿qué pasa? Por ahora, este algoritmo de aquí, ¿qué hace? Juntar esas dos mitades, ¿listo? Coge dos arreglos ordenados y los mezclan. Ahí créeme, güey. Pero igual esto es fácil de explicar. Básicamente coge el arreglo 1 y el arreglo 2. ¿Qué hace? Compara este con este. Si este es menor, lo coloca de primero y hace un llamado recursivo con este y el resto. ¿Sí lo pillan allí? Ese método Punto slice lo que hace es crear... básicamente es lo mismo de los slices de Python. ¿Se acuerdan de los slices de Python? El slice de Python. Coge una regla y podemos coger un pedazo. Con 2 puntos. Con 2 puntos, sí señor, exactamente. Eso es de primer semestre. Si no acuerdan, creo que me hace falta más jodido en el curso que tengo que dar el próximo semestre. Entonces, Sí, profe, pero en el primer semestre hay falta más jodido. sí. Sí. A mí, Sí. a mí me dio, ¿cómo se llamaba? El gordo ese. Velasco. El que no iba, el que estaba en clase mientras estaba en clase con nosotros. Ah, sí. Velasco. Eso. Oye, ahorita está bien, todo Sí. es muy bueno. Sí, de hecho estaba acá enseguida, dando ese mismo curso. Bueno, Profe, pero a ese curso yo creo que esa parte de Tequinter, yo creo que eso Eso le eso sobra. le sobra. Eso de TK Inter sobra muchísimo. uy, me dio una rabia, me acuerdo de la rabia que me dejó clase. Sí, yo también me acuerdo. Sí, puede ser, Usted se enojó con Tequinter. Es que hicieron o sea, estaba o sea, yo usualmente los comentarios de la gente me resbalan, ¿sí? Yo ya soy mayor de 30 y pues sí, en su época yo era más tocadito, pero ahorita ya me resbalan, ¿sí? Pero la vaina es que estaba estresado, algo me estaba funcionando y hacen en comentarios que esta clase es una porquería, claro, pues. Y usted escuchó. Sí, es que ahí le dieron duro. ¿Qué le dijeron? Duro. La gente, No. me ganó. Ustedes que son una generación bastante rara, ¿sí? Pero... No, profe, pero o sea, sinceramente a mí me parece que esa parte de TK Inter Es que eso es Pero irrelevante. tocarlo. Porque eso lo ven por encimita, o sea, es un dolor de cabeza y ni siquiera uno aprende eso. Y para eso no, y ya Para está- eso está bien. uno, Y para eso está bien. uno ve Wii completamente en tercero. Sí. En el- Sí, pero, o sea, la respuesta mía es, yo tampoco quiero darlo, pero es un resultado de aprendizaje. Es mejor profundizar en listas y arreglos que... Sí, no se preocupen que yo ya el cursito ya lo tengo bien craneadito para los conejillos de indias que vienen. Bien, estos conejillos de indias que vienen vieron sexto y séptimo creo que en pandemia, así que ya no tienen el problema que ustedes tienen, que vieron décimo y 11. Pero bueno, deuda histórica. muchachos, básicamente el Mersor ¿qué hace? Va a dividir a la mitad, entonces, muchachos, lanza la primera mitad del arreglo y luego lanza la otra mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Lo lanza de forma secuencial, en el mismo hilo. ¿Y el Mersor paralelo qué hace? ¿Invoca a quién? A Parallel. ¿Y qué hace? Vamos a tener el tema de la profundidad. ¿Lo ven acá? Cuando la profundidad es mayor que la máxima profundidad, ¿qué hace? Lanza la versión secuencial. Entonces, ¿qué ocurre en los llamados? Va a ocurrir lo siguiente. Él empieza, ¿cierto? Luego acá, ¿qué hace? N medios y N medios. Luego, ¿qué hace? Aquí, ¿qué va a quedar? N cuartos. ¿Y aquí qué va a quedar? N cuartos. Por acá va a quedar N elevado 2 a la profundidad máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo empezamos el 6 de febrero? ¿Cuándo empezamos? 12 de febrero. Bueno, Casi entonces mitades. me da tiempo. Bueno, para las vacaciones tan cortas en No, comparación. estas vacaciones toca meterle mucha maldad a empezar Toca a hacer bloquear el videitos tercero. de métodos. Máxima profundidad. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Aquí se nos generan todos estos hilos. ¿Estamos de acuerdo? Ya después de la profundidad se ejecuta de forma secuencial. Es decir, se agrupan en un solo hilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Para que no tengamos más hilos de los que podamos manejar. ¿Estamos de acuerdo? Esto hablaban de acuerdo en el 40 y el 60. Esta primera parte, ¿en qué se hace? Se hace paralela. Y esta segunda parte se hace secuencial. Después de la profundidad dada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, Pero ahí el programa, yo creo que sí tenía como un calculante de la profundidad máxima. uno se la da. Ah, ya Y eso es parámetro. Ah, El profesor le da 6. ¿Sí? Igual estos ejemplos ustedes los pueden transcribir y para hacer como las pruebas de rigor. Sino que el tiempo ya no me da de transcribir. Yo pensaba que solo debía capturar y como. No.
Entonces, lo que quiero que observen acá es que le da una profundidad de 6, ¿lo ven? Y básicamente la aceleración que da acá es de aproximadamente 2.5 más o menos, ¿sí? La aceleración, ¿qué es? El tiempo total dividido el tiempo paralelo. ¿Se acuerdan de eso? La fórmula, la ley de Andal. Está por ahí arriba. ¿Se acuerdan de la ley de Andal? No es un personaje de anime, es un científico que dejó eso. Ah, entonces no me acuerdo. Bueno, muchachos, el procesamiento de paralelo de colección es importante. Vamos a estudiar bajo cuáles se puede hacer. Vamos a tener propiedades de las colecciones, la facilidad de dividirlas y combinarlas, la propiedad de las operaciones, la asociatividad y la independencia. La asociatividad, que tiene que ver que yo pueda hacer las operaciones en distintas agrupaciones. Por ejemplo, el caso de la suma es asociativa, ¿me siguen allí? Pero ¿qué pasa con la resta? La resta no es asociativa. Por lo tanto, paralelizar una resta no es posible. ¿Por qué? Ya puede dar un resultado diferente. ¿Sí me siguen allí? Y la independencia, que tiene que ver que si yo asocio, no importa cómo yo asocie, siempre van a tener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, para esto vamos a recordar los tres. Map aplica una función a cada elemento de la colección, se lo conocen. Fold combina los elementos en una operación dada. Y scan devuelve la lista de los resultados parciales al aplicar fold. Observen este. List.scan de 100. ¿Qué va a hacer esto? Esto básicamente, los resultados parciales, básicamente nos va a generar una lista con cada uno de los resultados. ¿Cuál es el acumulador inicial? 100. ¿Me siguen allí? ¿Qué pasa si al acumulador le sumo 1? 101. ¿Qué pasa si al acumulador le sumo 3? 104. ¿Y qué pasa si al acumulador le sumo 8? ¿Da? 112. ¿Cuál es el resultado final? 112. ¿Sí lo ven acá? La diferencia entre fold y scan es que fold devuelve un valor y scan devuelve la lista de los exactos. ¿Sí lo pillan? Como por nombre y por marca. No tanto, sino que tiene que ver es, como esto va acumulando unos resultados parciales, lo que hace scan es devolvernos eso, la lista de los resultados de la iteración. ¿Sí me siguen allí? Cada uno de los pasos que hizo. ¿Estamos allí? Ajá, exactamente. Nótese que has usado la colección list, pero la colección list tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Por qué la colección list no la podemos paralelizar? A ver si de acuerdo. Porque son enlazadas. Pero tiene que, pues bueno, son listas enlazadas, pero tiene que ver es con su propiedad. ¿Qué propiedad tiene una lista? ¿Qué tiene una lista? A ver si de acuerdo de recursión. Toca acceder a todos los anteriores. Tengo una cabeza y una cola. Entonces, si yo quiero acceder a la cuarta posición, ¿qué tengo que hacer? Pasar por la primera, pasar por la cola, luego la primera la cola de la cola, luego la cola de la cola de cola, y luego la cola de cola, y ahí el primero. Entonces tengo que pasar por varios. ¿Se acuerdan de eso? Lo que hizo falta más hoy en los talleres, ¿verdad? Ah, bueno. Eso está bueno. Entonces, para eso vamos a utilizar dos alternativas para paralelismo. Los arreglos, que son medianamente imperativos, porque los arreglos sí los podemos partir, porque son segmentos de memoria. Y los árboles, porque se pueden implementar funcionalmente. Un árbol es naturalmente recursivo. No sé si recuerdan cuando vimos esos árboles, recursión de árbol por allá, a principios de semestre. Entonces, para esto, él nos ofrece una biblioteca de colecciones paralela. Y pues, básicamente... bueno, esto aquí explica lo del map, no hay mucho que ver. Él nos da una biblioteca de esto. Básicamente nos va a ofrecer mapeo paralelo. ¿El mapeo paralelo qué es? Básicamente coge el mapeo paralelo. Bueno, es que aquí creo que se complican mucho. Pero el paralelo, básicamente, ¿se acuerdan que, por ejemplo, si quiero elevar los elementos al cuadrado, qué hago? Cojo cada elemento y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Cojo el primero, lo elevo al cuadrado, el segundo lo elevo al cuadrado y así hasta el final. Pero la versión paralela, ¿qué creen que haría? No, lo que hace es lanzar un hilo para cada uno. Sí, lanza un hilo para cada uno. Pero los hilos terminan rápido. Entonces funciona bastante bien. Los hilos terminan bastante rápido y si se obtiene ganancias, que también depende de la complejidad de la operación de cada hilo.
Entonces, por ejemplo, lanzo un hilo con esto, lanzo un hilo con esto, lanzo un hilo con esto, lanzo un hilo con esto. ¿La operación qué es? Elevar el cuadrado. Eso es un mapeo paralelo. ¿Está? ¿Todo está bien? Bueno, el mapeo secuencial y el mapeo paralelo pues también devuelve un arreglo. Básicamente el mapeo paralelo pues también tiene la misma restricción, tiene el tema del umbral. ¿Qué es el umbral? Pues básicamente, ¿qué pasa si yo tengo un arreglo de tamaño 1.000.000 y lo empiezo a partir en pedacitos? Pues se me va a ir al carajo lanzar 1.000.000 de hilos, ¿cierto? Entonces él lo divide hasta segmentos de tamaño 10.000 y lanza un hilo para cada uno. Eso es lo que están haciendo acá, ¿vale? Conceptualmente, como les digo, si entro en detalles de implementación, no, aquí nos quedamos, porque eso me pasó el martes. Entonces, a lo que debo indicarles aquí es que lo que se hace es dividir el arreglo hasta tener tamaño 10.000 y esos arreglos de tamaño 10.000 se lanza el hilo. Entonces ya no tengo que hacer 10 millones de elementos. Creo que el profe lanza acá un elemento con 10 millones. Creo que acá está, él lanza uno con 10 millones si no estoy mal. Ah, aquí está. Lanza uno con 10 millones, ¿cierto? ¿Y qué hace? Los 10 millones se parten en pedacitos de tamaño 10.000 y eso se le aplica a mapeo secuencial. ¿Estamos allí? Entonces no tenemos que lanzar tantos hilos. ¿Estamos allí? Por eso es el tema del umbral. Internamente eso está implementado en ParMap, ¿sí? Profe, ese 1000 en el Nextint, ¿qué es? ¿Cuál link? Como argumento, en Nextint, arriba. Eso es ¿Una semilla? esto es una semilla, es el random y es un generador de números aleatorios. Es lo que hice ahora, que básicamente tomé y lo rellené con... Sí, no digo es el 1000 específicamente, que es... Generar números aleatorios entre 0 y 1000, sin incluirlo. Es una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Cosa que verán? También la mitad de este semestre. La mitad de este curso es del otro semestre. Es que la mitad de ese curso es el métodos que están viendo los chicos de ahora y la otra mitad de simulación computacional. No estamos en nada. No, eso yo no sé qué voy a hacer. No viendo programación funcional, sí. Pues sin nada. Sí, ya vemos que aquí era un switch. Y no se podría arrastrar algoritmos para Y el FLP, ¿cómo lo movemos? El FLP necesita el problema. No está difícil la solución del problema. ¿Sí? No, por ahora, muchachos, sobrevivió. Sí. Vamos a ver por el momento. Igual, pues, si ustedes aguantan, recuerden que el trabajo de los $3.000 los espera. Aunque durante algunos años, al principio de sus carreras, va a tocar un trabajito malito. De menos. Y que les va a tocar trabajar sábados, domingos, aguantarse jefes gritones, la explotación, la famosa pizza para trasnochar, las horas extras pagadas con pizza. las horas extras pagadas con pizza. Pero pidan una buena, la de Domino's o algo así. De papayón. Bueno, muchachos, observen que al organizar estos arreglos, muchachos, al organizar estos arreglos de forma paralela, miren, 5.93 milisegundos y en secuencial 35 milisegundos. ¿Cuánto fue la aceleración? De 6.06. ¿Cómo calculan la aceleración? Pues dividan en 35 sobre el 5. Ya. Ahí le pagan. La aceleración fue 6.06. ¿Me siguen? O sea, fue 6 veces más rápido. 6 veces más rápido, exactamente. Pero esto tiene, Como la perdieron. como ven, aquí la paralelización vale la pena. Ahora, los árboles. En el caso de los árboles, muchachos, recuerden que los árboles tienen dos casos. Hoja, que solo tiene un valor, y nodo, que tienen ¿qué? Hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Tienen preguntas? Entonces, en el caso de la exploración de los árboles, ¿qué vamos a hacer? La versión secuencial pues explora hijo izquierdo, hijo derecho, hijo izquierdo, hijo derecho, hijo izquierdo, hijo derecho en un solo hilo. O sea, espera que termine el izquierdo. Exactamente, sigue con. Primero termina todo lo izquierdo y luego los derechos. Eso es
bastante, es un recorrido enorme, de hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el caso del árbol paralelo? Vamos a lanzar un hilo para el izquierdo y un hilo para el derecho para que se exploren de forma simultánea. ¿Estamos ahí? Eso es lo que están haciendo allí. Entonces, miren la ganancia de tiempo. Hacerlo de forma secuencial, 418 milisegundos. Y hacerlo de forma paralela, 66. ¿Sí ven allí la diferencia? Es bastante. ¿Sí? Oye, y la aceleración, ¿qué es lo que representaba? La aceleración es cuántas veces más rápido se hace paralelo versus la secuencial. ¿Cómo aumentando la velocidad? Sí, porque si la hizo en 66 milisegundos, algo que hacía en 418, pues está haciendo 6 veces más rápido. Ya. Obviamente, si ustedes prueban esto en sus casas, lo transcriben y todo el cuento, pues no les va a dar exactamente el mismo resultado. Este es el computador del profesor, que es un buen computador, es un Mac. Es una Mac. Es una Mac. 2000. Yo creo que haya hecho por ahí un video de eso. Sí, y es una Mac con un muy buen procesador. Pues es profesor Era el nombrado, M2. pues. Bueno, Un sí. M2, sí. No, mentira, yo la verdad, si tuviera plata, yo no compraría Mac. Nosotros Para bajarse todo lo que le gusta Todos los bajarse, días pues. tenemos esa conversación ¿Del Mac? del Mac y del iPhone. O sea, tenemos un. La verdad, da una muy buena presentación. O sea, usted llega a una conferencia o algo con un Mac, pues eso da caché. Pero yo la verdad no lo he visto más. Ahora, si alguien quiere defensor del Mac, pues puede decir, no, es que tiene mejor integración y todo eso. Pues, está bien. Pero no es motivo suficiente para que yo le invierta 3 veces más a un equipo que podría comprar de una gran potencia. Ya, con este poder. Instalar el virus apenas lo compro. Yo me iba a comprar una M1 y con eso me compré un i7 onceava y 16 de RAM. Mire, a mí ya no me cobre peso. Sí. Bueno, entonces, yo les digo, ustedes tienen que ser más rápidos que. Pero, claro, el equipo de ustedes corre mi equipo más otro. O sea, yo estoy relajado, ustedes van a poder hacer el proyecto bien volado. ¿Sí? Bueno, muchachos, usando arreglos, ¿por qué son buenos los arreglos? Porque tienen acceso rápido a memoria. Eso, los mayores detalles, el próximo semestre. Igualmente no podemos utilizar indexación. Sí, sí. No, pana, sí, pero ya en ese o sea, punto esto es una sí. ventaja. Ya tenemos el programa, acaba de solucionar No el taller. solucionó la vida. No solucionó el Sí, taller. sí, ya en ese punto sí, la recesión eran los primeros talleres. Porque la idea Bueno, muchachos, los árboles son funcionales puros. No toca preocuparse por escribir composición de memoria porque son naturalmente recursivos, eficientemente combinar dos árboles, pero ¿qué es? ¿Costoso de? Memoria, lastimosamente. Bueno, vamos a ver el reduce. ¿Sí se acuerdan del reduce? Básicamente cogía un array y nos devolvía un solo elemento. Por ejemplo, sumar los elementos de un arreglo es un reduce. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Si ustedes ven, muchachos, en el caso del float left, ¿cómo es la agrupación en el float left? El primero con, bueno, este es con el acumulador. El acumulador más el primero. El resultado más el segundo. Y el tercero, el resultado. ¿Y cómo era con fold right? El último con el acumulador, luego el segundo con esto y luego el primero. ¿Sí era una agrupación? Listo. Resulta que yo puedo hacer una. O sea, esta es la forma de aplicar la operación. ¿Será que lo podemos paralelizar? Vamos a ver si es posible. Si paralelizar el reduce. Entonces, ¿cuál es la propiedad más que no tiene menos que garantiza el mismo resultado de reduce left y reduce right? ¿Cuál es la propiedad que tienen más? Miren que si ustedes hacen la resta, en vez de hacer sumas en resta, con reduce left le aplica menos 12 y con reduce right le da 6. ¿Por qué? Porque la resta no es asociativa. No, entonces. Ahí está. Ahí lo decía. Entonces, una operación en binaria es asociativa. Ay, no me ponen bolas a tanta matemática. Es básicamente que yo la puedo hacer en cualquier orden y me da el mismo resultado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Básicamente el profesor, para evitar este F, escribe eso como ese símbolo, esa cruz mortal. ¿Listo? No, eso no es producto cruz, eso es aplicar F. ¿Listo? Pues, sino que es por comodidad matemática. ¿Por qué las operaciones binarias tienen que estar dentro de paréntesis? Porque como es notación infija,
que es operador, producto, operador. Tenemos el problema de que, eso lo vamos a ver en FLP, tenemos el problema de que el compilador, si usted no la agrupa entre paréntesis, no sabe por dónde va a empezar. Entonces toca decirle con los paréntesis que este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Un usuario de Reddit me dijo, tómelo como rey. Y no le quise tomar. Sí, un tipo de red le dijo, Crea. métanlo entre paréntesis y ya. No, tiene que ver es con cuando el compilador crea el árbol de sintaxis abstracta, en el próximo semestre, pues en la gramática no sabemos, si no lo agrupamos, no sabemos quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero. ¿Quién es argumento 1, operación argumento 2? No lo saben, no es necesario. Sí, ya tienen craneado el proyectico de FLP. No, yo lo voy a planear en enero, pero tiene que ser un proyecto de entrada, güey. Y la vaina es que como ya he hecho todas las ideas que he podido, todo ya está hecho. Pónganos a hacer un... Sí, es que le va a tocar hacer un lenguaje. Ah, No se preocupe, Hagan un lenguaje funcional. el lenguaje es funcional. ¿Hay que hacer un lenguaje funcional? Sí, con el componente. Vale, Lo que- crear un lenguaje que vaya mal y que lo usen de... No, es que el lenguaje que se pide en FLP siempre es funcional. Solo que uno puede pedir objetos o uno puede pedir tipos. Pero es funcional. Siempre. No se preocupe. Bueno, muchachos, en medio de toda esta matemática, porque el martes aquí me quedó un rato que me pareció innecesario, es básicamente que no importa el orden que usted lo haga, siempre le va a dar lo mismo. esa es la un definición problema que asociativa, yo ¿no? siento que tienen estos documentos y es que tal vez se pasan con la notación matemática. Él es Tal matemático vez e ingeniero de mucha- sistemas. Sí, pero es que uno lee eso y me dice que... La Ah, verdad, eso es matemática si pura. fuera un poquito más, no sé, aterrizado, pero- Sí, yo ya sé qué hacer con este avión en el otro semestre, no se preocupe. Bien, y esto es una introducción a lo que... ¿Usted se acuerda de los árboles de operaciones en matemáticas discretas 2? A ver, entonces, cada tipo de ordenamiento de operación, o sea, cada asociativa nos da un árbol diferente. ¿Qué pasa con este árbol? Va a ser entre X y el resultado de este. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? ¿Qué pasa con este? Va a ser primero el resultado de este, luego el resultado de este y lo resuelve. Miren que cada asociativa nos da un árbol diferente. ¿Sí? Entonces podemos abstraer esas operaciones en un árbol. O sea, la asociatividad, como ustedes pueden ver, obviamente estamos hablando de operaciones binarias. ¿Qué pasaría en operaciones de 3? Pues Serían 3 hijos, sería un árbol ternario. ¿Y si fueran 4? No, no es cuaternario, es cuatroario. Cuaternario es otra cosa. ¿Sí? Cuaternario es una época de historia. Entonces, bueno. Entonces lo que están haciendo aquí, muchachos, es aplicar ese reduce de esa manera. Básicamente, en la asociatividad, miren acá, cuando agrupamos aquí las operaciones, si ustedes ven que agrupamos aquí una operación, ¿cierto? Y luego agrupamos esto nos va a generar un árbol. ¿Cómo es este árbol de acá? El menos, ¿cierto? ¿Quién? 1 con quién? Menos de ¿qué? 4 y 9, ¿ven ahí? Entonces lo que vamos a generar es este árbol y cada una de estas operaciones las vamos a lanzar en un hilo independiente, obviamente con la profundidad. Ya después de cierta profundidad, ¿qué hacemos? Lanzamos secuencial. ¿Ya ven la idea? Sí, me toca explicarlo así mucho porque entrar en Oye, detalles, uno detalles. confía hasta dónde sería. Ya depende de tu PC. Por ejemplo, el PC que él mencionó podemos poner profundidad 10. No, mentira, ya lo voy a molestar. Entonces profundidad 10. Es un bullying. Entonces profundidad 10. Pero miren, y aquí lo que hacemos es hacer el paralelo. Obviamente el profe aquí no está incluyendo la profundidad, pero en cierto punto deberíamos de considerarla, ¿no? Él aquí no lo hizo, ¿sí? Pero la profundidad hay que considerarla. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en que lanzamos tantos hilos y como esto crece, ¿de qué forma crece esto? Exponencial. Ustedes saben que el problema de la computación exponencial llega a un punto en que esto ya se murió. Yo tengo un computador que lo comprendí. Bueno, aquí está el reduce paralelo, ¿lo ven? Es básicamente lanzar un paralelo, ¿sí? Con las operaciones. Creo que eso puede resolverse con computación cuántica o también. La vaina con la computación cuántica es que cambian los algoritmos. En lugar de escribir ceros y unos, tú estás escribiendo en cubos de ceros y unos. Y entre los ceros y unos hay estados intermedios. Entonces los algoritmos lo que hacen es tratar de mover la computación hacia los estados definidos.
cambia totalmente como uno piensa las cosas. Es una cosa totalmente diferente porque usted trabaja sobre estados, no trabaja sobre operaciones. Entonces, la respuesta para analizar en computación cuántica no sería necesario porque se supone que eso puede hacer cálculos tiempo exponencial en tiempo lineal. O sea, es una operación logarítmica. Oye, ese node no debe que representa. ¿Cómo? ¿Es el node? O sí. El nodo. Es básicamente el nodo. No son como yo pensaba. ¿El nodo qué es? El nodo es esto. La operación. Y estas son las hojas. Eso es lo que está haciendo. Sino que no voy a entrar mucho en detalles porque, esto está tejadito. Bueno, lo mismo podemos hacer sobre los arreglos. ¿Cómo trabajamos los arreglos? Básicamente los dividimos a la mitad. Y se aplica la misma lógica. O sea, la mitad lo empezamos a partir en pedazos. ¿Sí? Aquí ven el límite, ¿no? Apenas se parte un pedazo, se ejecuta un hilo independiente para ese pedazo. Hasta llegamos al límite. Ya en el límite lanzamos de forma Esa secuencial. es la que no me van a volver a ver con el hermano. Bueno, y vamos con operaciones asociativas. Probablemente ya cuando dice que llega al límite y hace secuencial, es secuencial porque ya va a tomar los resultados. Y los va a juntar, exacto. Y va a tomar esos arreglos de ese tamaño ya en forma secuencial. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y no? Bien, muchachos. Una operación binaria es asociativa si, básicamente, si usted primero resuelve con y, z y luego le aplica x, pues le da el mismo resultado que hacer primero x y luego z. No hay nada raro. Una operación es conmutativa si x y y es lo mismo que hacer y x. ¿Estamos ahí? Bueno, él utiliza su notación ahí. ¿Y qué pasa? Existen operaciones que son asociativas pero no conmutativas. Y existen conmutativas pero que no son asociativas. La corrección del reduce depende de que la operación sea asociativa. Porque es que el reduce no nos cambia el orden, ¿no? No estamos cambiando el orden de los operados. Entonces, ¿qué operaciones son asociativas y conmutativas? Pues la básica, la suma y la multiplicación. La suma y multiplicación de módulo con un entero positivo. La intersección y diferencia simétrica de conjuntos. Unión de bolsas, que son multiconjuntos. Son conjuntos que contienen conjuntos. Creo que hace algún video, no recuerdo, que decía que en la teoría de conjuntos realmente cada elemento es un conjunto como tal también. Sí. Pero no. Yo te lo mandé. Si ustedes quieren envenenarse con eso, pues pueden hacer 2 carreras al tiempo en Cali que metan en la matemática pura. Sí, profe, yo vi eso y el tipo explicaba, yo no entendí muy bien, pero ese explicaba que todos los conjuntos pueden armarse a partir de conjuntos vacíos. ¿Qué? Me mandé ese ¿Qué video, está este diciendo? enfermo, me perdí media hora de mi vida y algo que no entendí. No, pero ustedes quieren entender eso. Ustedes sabían que podían hacer 2 carreras en Univalle y una le sale con estímulo académico eterno mientras no caigan en bajo. ¿Cómo? ¿Qué carrera es? Yo hice eso. Yo estudio sistemas y electrónica. Sí, ya he terminado una de las dos. No, si ya terminó una ya te toca pagar, pero mientras tienen simultáneo se puede. No digo que no vayan a descontrolar mucho con los créditos porque eso no es muy bueno. ¿Sí? 8 créditos por semestre. Y de eso ya trabajador social ingeniero. Porque es No, estás haciendo una carrera. Estás haciendo una carrera y leyendo. Tener el estímulo constante. La matrícula básica es 0, de una de las dos, de la más nueva. Entonces, digamos, si ustedes meten a trabajo social ahora, por ejemplo, trabajo social les saldría con el descuento de la matrícula básica de 0. Es un beneficio que ustedes tienen por estudiar 2 carreras al tiempo. Pero es que acá en Tuluá no hay nada más así como interesante. Electrónica de pronto, la nocturna, pueden de día ser ingenieros y de noche Sí, tener pero ya, electrónica. De noche es algo que yo quiero creo hacer. que yo me metería a algo que no tenga nada que ver con eso. A mí me gustaría Podrían meterse en administración, no está mal, es una buena combinación. O sea, tener administración de empresas y ingeniería de sistemas es una combinación interesante. y la malla de administración, ¿qué tal? En la nocturna, pues, es de mucho leer. Pero nos ahorramos la matemática y la estadística. Yo no sé las equivalencias ya. Yo sabía que en las mallas viejas sí había unas equivalencias. Ahorita, ni idea que hay. Igual las matemáticas que van a ver allá, no, sí, yo soy todo lo que es muy diferente, o sea, yo soy muy enfocado. Yo no es matemática. Y sobre todo matemática financiera es súper diferente. Sí, yo estoy estudiando unos días y me di cuenta que sí es real. Operaciones asociativas que no son conmutativas, pues la concatenación de listas, no es lo mismo L1, L2 que L2, L1.
concatenación de string, multiplicación de matrices, composición de relaciones, composición de funciones. Son asociativas, pero no son conmutativas. Entonces, y existen operaciones que no son asociativas. Por ejemplo, la suma de punto flotante. Les explico por qué. Por el error de truncamiento, cosas que van a ver en métodos de otro trimestre. Por eso ya pues me suena esa palabra en la cabeza. Lo que pasa es que los doubles tienen cierto límite de representación. Ustedes no pueden representar todos los valores de la recta numérica. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible. Entonces, ¿qué hace? En caso que no pueda representar el número exacto, representa una aproximación. Entonces, si usted trabaja con punto flotante, no está garantizado que la multiplicación, la suma de las operaciones les vayan a dar exactamente el resultado que ustedes tienen. Y el orden ahí. De hecho, una tan básica como 0.1 más 0.2, eso da 0.3000004. Y exacto, y usted puede intercambiar el orden y le puede dar algo diferente. Entonces, eso lo van a dar el próximo semestre. ¿Sí? Con mucho amor. ¿Sí? No, era con él. ¿Qué mucha gente? Con él. Eso sí por mí fuera de ¿Profe, usted la va a dar de noche? No, de día. Pero se les va a cruzar con algo seguramente. Bueno. Cancelo lo que me va a cruzar. Bueno, muchachos, ¿y ahora qué pasa con scan? Scan pues tiene lo mismo que reduce. ¿Estamos de acuerdo? Pero a diferencia de reduce, no nos devuelve un valor, sino que nos devuelve la secuencia de valores. Entonces, scan tiene una cosita. ¿Qué pasa si yo hago scan left y scan right? Pues nos puede dar un valor diferente. Nos va a dar un valor diferente. ¿Por qué? Porque resulta que en scan left es el acumulador, es el primero. Y luego es el anterior con el siguiente. Pero ¿qué pasa en scan right? En scan right vamos a empezar desde el último. ¿Quién es el último? El acumulador. ¿Quién es el penúltimo? El acumulador más el último. Este resultado lo sumamos con el anterior y así sucesivamente hasta llegar al primero. Observen que aquí en la primera posición tenemos el resultado y aquí lo tenemos en la última posición. El orden de las operaciones es totalmente diferente porque la asociación empieza en scan left de izquierda a derecha y en el otro de derecha a izquierda. Entonces, esta operación no es asociativa. Entonces, podemos programar un scan left secuencial de esta manera y podemos básicamente varias cosas. Se puede paralelizar scan left suponiendo que f es asociativa al punto de lograr un algoritmo mucho más rápido que el secuencial. Pues a primera vista pareciese que no. Este ya punto es muy complicado, pero les voy a decir. Básicamente, como ustedes ven que el orden de las operaciones afectan el resultado, entonces, ¿será que es posible paralizar eso para que nos dé lo que nos tiene que dar? Pues, profe, los signos van a resolverse. Ese es uno de los problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es tener resultados intermedios, que es lo que proponen acá. ¿Sí? Acá, básicamente. Ustedes se acuerdan que la implementación de árbol solo tiene el nodo y la hoja, ¿cierto? La hoja solo contiene el valor y el nodo solo contiene hijo izquierdo e hijo derecho. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tener resultados parciales en los nodos. ¿Sí? Vamos a tener resultados. 1 más 3, 4 y 8 más 50, 58. Esto da 62. Ese es, digamos, como la idea, como tener acá resultados parciales. Ahora, ¿qué hacemos? Estos resultados parciales que ustedes están viendo acá, miren acá, inicialmente vamos a tener el acumulador más el primero, que da 101. Este valor, 104 acá, y finalmente 62. Esto es lo que debería dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Ya esta parte de implementación es fuerte. Listo, entonces lo que cambia acá es que los nodos ahora tienen valores también. Van a tener el hijo izquierdo, el hijo derecho y van a tener el valor parcial. Bueno, acá hay una implementación. ¿Y qué pasa? Básicamente vamos a tener unos valores parciales y luego ¿qué hacemos? Los sumamos o le hacemos la operación que tengamos que hacer.
Esto aquí el martes, esto fue un dolor de cabeza. ¿Sí? Pero lo que quiero que es que, ¿sí? Miren acá todo esto. Bueno, llenar subiendo y llenar bajando. Entonces, Pues muy interesante. sí, lo que quiero que sepan es básicamente, Largas para ir. calculamos los resultados parciales de los nodos, ¿cierto? Y luego que hacemos los sumamos. Entonces, llenar subiendo es coger y esto sumar. Y llenar bajando es esto y calcular los valores parciales. ¿Me siguen allí? O sea, la de bajando es el de acá, que usted tiene el acumulador. Sí. Y se van sumando los. Exacto. El último nivel. El último nivel, exacto. Miren que acá tengo un 4, ¿cierto? ¿De qué punto va? Entonces, ¿cuál es el valor total que nosotros tenemos? Entonces, llenar subiendo, colocamos los nodos parciales, ¿vale? Y llenar bajando, cogemos el acumulador y lo sumamos con los de acá. Miren, 101, 104, ¿pero dónde salió ese 4? ¿Lo ven? 100 más el acumulador. Ahora, de este acá, ese 112, ¿de dónde salió? Ese 112 salió de este 104 acá. Entonces, ¿qué toca hacer? Este toca actualizarlo a 104. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Y luego, No, ¿qué? profe, yo creo que. ¿Qué haces? Y luego, bueno, ya con ese 104 le sumamos 8 y tenemos 112. Y a ese 112 le podemos sumar ya 50. Créeme, güey. Sí, creámoslo, pero. Básicamente. Llegar al punto en que lo digan el entierro. Si no, que eso está muy fuerte. ¿Sí? Pero lo que decía yo en el grupo, la curva de aprendizaje O sea, de ese curso empezó es muy empinada. Sí, porque empezó no empieza normalito, digamos la recursión, todo normalito. Y luego llega la montaña rusa. Y el RLP es así también. Después de colecciones, o sea, el problema fue después de colecciones. Después de colecciones, ¡bum! Sí, ¿Y quedar? Sí, después de colecciones ya mi mente empezó a decir, espérese. Bueno, muchachos, entonces la anterior definición permite entender, ¿podemos hacer lo mismo con una colección que en un arreglo? Sí. Básicamente un arreglo lo podemos transformar en un árbol. ¿Cómo? ¿Lo estoy explicando ya? Bien, hasta llegar al punto límite. ¿Vale? Eso es. ¿Sí? O sea, es básicamente aplicar esta misma idea, pero ya con el arreglo, pues básicamente haciendo la división. Entonces acá aplican lo mismo con el límite. ¿Lo ven? Eso es lo que es conceptual. Les dije que esa parte voy a explicar conceptualmente porque Santa Madre de Jesús. Bueno, llenar bajando, llenar subiendo. Scan left check, pues acá ya está. Scan left. Análisis comparativo. Bueno, y haciéndolo en paralelo, toma 87 y en secuencial 94, pues no hay mucha. todo eso para que no ganara. Pero ganó. Pero ganó. Pero ahora imagínense si este proceso tuviera que hacer muchísimas veces. Ahí donde está. Ok, sí. O sea, hay ganancia, pero es. Sí, donde tuvieron Pero pues muy digamos, hipotética. supongamos, Sí, profe, yo soy en una empresa y yo le presento a mi jefe, mire, es que hice todo esto y pasó de 87 a 94. No, pues es 24, 87. Pero si es un jefe, digamos, que tenga conocimiento técnico y eso es un servicio que se está Y ese es el utilizando mejor de mucho. los casos, o sea, si ese es el. No, pues ya tocaría hacer más pruebas ahí. Ahora bien, pruebas sobre un arreglo de 10 millones con una. En el límite hay que mejorarlo exponencialmente. Por ejemplo, cuando se puso 1000 no hubo aceleración, sino desaceleración. Lo que pasa es que aquí ya viene un punto. A veces es más rápido hacerlo secuencial que hacerlo paralelo. Y eso ya depende de la atomicidad de la tarea. ¿Qué conclusión nos queda acá con esto? En este caso, entre más grande sea, Mejor paralelizar. Pero si la tarea es pequeña, no paralelice. O sea, digamos, se toca evitar paralizar cuando digamos, La tarea es pequeña. la tarea que va a hacer el logino es muy compleja, no debería ser. No debería ser. Digo, cuando los datos son pequeños, no vale la pena paralelizar. Sí, porque secuencialmente lo puedo resolver más rápido. ¿Sí? Ya depende, eso es cuando son muy grandes. Bueno, muchachos, espero no le haya quemado el cerebro con esto porque falta otra quemada. o sea, ya que